Bueno, ¿qué tal? Terminemos ahora ya con lo del teorema del postulado de Bertrand, pero necesitamos un resultado paralelo. Ya les mandé en el archivo PDF el resto de la demostración, pero ahí a nota de pie les menciono un teorema, el teorema de Lagrange, que independientemente del postulado de Bertrand, es un teorema interesante. Entonces, voy a comentarlo, voy a demostrar ese teorema. Entonces acuérdense, estamos en nuestro asunto del postulado de Bertrand. Postulado de Bertrand. Y para esto requerimos un teorema. El teorema de... El teorema de Lagrange, que todo viene ya en el PDF, no viene la demostración, esa es la que vamos a hacer ahora. Y este teorema, ¿qué nos dice? Vamos a demostrarlo. Si P es primo, por lo tanto, ay, perdón, no sé qué fue esa cosa extraña. Por lo tanto, la suma desde I de 1 hasta infinito de la parte entera baja, dijéramos. Ay, pues no quedó esto. De la parte entera baja es el exponente de ese primo P en la factorización en primos de n factorial. Es decir, supongamos que si n es igual a 100, antes de demostrar, visualicemos bien a qué nos referimos. Por lo tanto, n factorial, es decir, 100 factorial, pues ya saben, 1 por 2, por 3, por 4 y así, hasta 99 por 100. ¿Sí? Supongamos que pensamos en un primo, en el primo p igual a 3. Pues el número 3 va a aparecer un montón de veces. Va a aparecer aquí inmediatamente en el 3, va a aparecer en el 6, en el 9, en el 12, en el 15. Va a aparecer un montón de veces. En el 99. Va a aparecer muchas veces. Y lo que nos está diciendo el teorema, ¿qué nos está diciendo? Que fíjense que dice, si P es primo, por lo tanto, esta suma es el exponente de P en la factorización en primos de N. Porque ¿qué es lo que pasa? Va a aparecer el 3 aquí, en el 9, en el 12, en el 15, un montón de veces. Pero si factorizamos en primos, en su factorización en primos de el 100 factorial, eso quiere decir que por ahí va a aparecer el 3, con un exponente algo, un exponente alfa i, y lo que nos está diciendo es que ese exponente va a ser precisamente este, que va a estar acá. Eso es lo que nos está diciendo. Es decir, tendríamos que 3, ese exponente va a ser precisamente esta suma de n entre p y esta suma que va desde 1, obviamente no se va a ir hasta infinito, va a ir hasta donde tenga que ir, porque en cuanto pi rebase a n, pues ya no va a haber parte entera, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está diciendo. O sea, ese va a ser el exponente de p en la factorización en primos, ¿sí? En este caso, en caso particular,
100 factorial, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo. Pues entonces veámoslo en su manera general. Bueno, ya le borré para que no se nos vaya ocupando tanto el pizarrón. Y vámonos a la demostración. Pues ahorita vamos ejemplificando la demostración también para que no vaya siendo tan árido el asunto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Si P, obviamente tendríamos dos casos. Si P es mayor que N, por lo tanto P, pues P no aparece en la factorización de N factorial. Entonces ese caso queda descartado. Si P es menor o igual que N, entonces ahora sí. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Por lo tanto, tiene, fíjense bien, tiene la parte entera, tiene esta cantidad, tiene n entre p parte entera, enteros, en el conjunto que son divisibles por p. ¿Y estos quiénes son? Estos son p, 2p, 3p, y así hasta dónde. A ver, ¿qué estoy diciendo entonces? Entonces tomamos p menor que n, ¿sí? Acuérdense, tenemos n factorial que va a ser igual a un montón de números. Entonces tomamos p menor que n, ¿sí? El asunto es cuántas veces va a aparecer p en esta cantidad de factores que van a estar por acá, el 1, por 2, por 3 y así, hasta n. Es decir, cuántas veces va a estar metido, es como dije el 3, pues va a estar el 3, va a estar el 3 metido en el factor 3, va a estar metido en el 6, va a estar metido en el 9. Pero entonces si pensamos en el 3, así solito, sin pensar todavía en potencias, pensamos en el 3, va a estar metido ¿qué? Ya pensando en P, va a estar metido en P, con 2P, lo va a tener 3P, 4P, y tantas veces como N entre P por P. Es decir, en este conjunto, en esta serie, va a estar el P, 2P, 3P. N entre P es la parte entera que se le acerca, ¿sí? Es la parte entera que se le acerca. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Prácticamente esto ya es N. Ahí es donde se detiene. Ahí se detiene el asunto. Entonces, ¿cuántos números tengo? Por eso estamos diciendo, por lo tanto, se tienen N entre P parte entera baja, enteros en el conjunto de 1 a N, que son divisibles por P. Pero me podrán decir, ay, a ver qué tal que este era el número, como dije otra vez, el 3. Entonces tengo el 3, 3 por 2, sí que es el 6. 3 por 3, pero van a decir, es que aquí ya aparece, de por sí este era el 3, de por sí P era 3, y también aquí está el 3. Pues los vamos a contar por separado. Eso es lo que vamos a hacer. O sea, tenemos que llevar un cierto orden. Entonces primero nos vamos a los múltiplos de P. ¿Cuántos múltiplos de P va a haber? N entre P parte entera. Esos son los que va a haber. Es más, voy a ir ilustrándolo con el mismo ejemplo del 3 y el que borré para n igual a 100, es decir, el 100 factorial. Para que vayan viendo cómo se va desglosando todo.
Es decir, ¿qué es lo que teníamos entonces? Teníamos el 100 factorial igual, ¿y qué dijimos? Ah, pues el 1 por 2 por 3 por 4, así al 25, el 26, 60, 61, y así hasta el 99 por 100. Ya, ahí está el factorial. Y lo que acabamos de decir en esta parte, ¿qué acabamos de decir? Ay, si tomamos n, ahora, para p igual a 3, ¿qué es lo que tendríamos? Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Tendríamos al 1 por 3, voy a poner para llevar aquí la cuenta. Es el 1 por 3, 2 por 3, 3 por 3, 4 por 3, y así hasta que lleguemos al 100 entre 3 por 3, ¿sí? Hasta que lleguemos a esos. Y lo que acabamos de contar ahorita, estamos diciendo, ¿cuántos múltiplos de 3 hay? Pues 100 entre 3 parte entera. Eso es lo que acabamos de decir. Pero estamos contando, finalmente, estamos contando eso que voy a poner en rojo. Estamos contando a estos 13, a estos. ¿Cuántos hay? 10 entre 3 parte entera. Pero ahora tenemos que contar los que van a estar, por ejemplo, este, que acabo de poner en verde, o el que va a estar en el 5, en el 6, perdón, en el 6, ay, ya borré mi parte verde, el que va a estar en el 6, en el 6 por 3, y también lo pongo en verde. Aquí va a haber otro 3, pero no lo estoy contando todavía dentro de esta parte del 10 entre 3 parte entera. Entonces fíjense, aquí va a haber otro, aquí va a haber otro. ¿Sí? Aquí hay diferentes 13, pues hay que contar ahora a estos que están ahí. Y fíjense, ¿qué es lo que tenemos con el 10 entre 3? Es más, pongámoslo acá. Abramos como una ventana. Ay, perdón. Abramos como una ventana. Fíjense. El 100 entre 3, parte entera, que estamos hablando, pues es 33, ¿no? Es decir, tengo aquí 33 enteros múltiplos de 3. Es decir, tengo 33 treces. Pero esos 33 treces son los rojos. Son los que marqué con rojo, ¿sí? Ahora tengo que ver los que van a estar en esta nueva suma. En esta nueva suma, la que voy a marcar ahorita con... Ay, ¿con qué la marco? Ya usé el verde. Con negro. Tengo que pensar en los que están aquí. El 1, 2, 3, 4, 6. Y así hasta que llegue a este que va a ser el 33, ¿no? Entonces tengo que pensar entre el 1 y el 33 los que contienen al 3. Pero este 33 lo tengo que ver bajo esta notación. 100 entre 33 parte entera. Entonces entre 100 entre 33 parte entera, ¿cuántas veces cabe el 3? Es decir, es como si dijera 33 entre 3, que vendría siendo la parte, ahora, el 100 entre 33. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 100 entre 3, perdón, que es el 33? Es esto, precisamente. Es esto que viene siendo 11. Es decir, tengo los números, por lo tanto, tengo los números, tengo que ver lo que llamé los negros, el 1, 2, 3, así hasta el 33. En estos, ¿cuántas veces cabe el 3? ¿Cuántas veces cabe el 3 ahí? Pues ¿cuántas veces va a caber
tendríamos al 3, o sea, otra vez 1 por 3, 2 por 3, y así hasta que llegue a ¿qué? Al 33, pero el 33 es 10 entre 3, pero es 10 entre 3 entre 3, es decir, a esto que está acá, ¿sí? A esto que está acá, y eso lo multiplico por ¿quién? Y multiplico por ¿quién? Pues multiplico por 3. Es decir, ¿qué es lo que tengo? Recuerden, este es como el 33. Es como el 33 que está ahí como disfrazado, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces cabe el 3 entre el 1 y el 30 y... Bueno, perdón, no, este no es el... Más bien, ¿cuántas veces va a caber? Perdón, aquí me equivoqué. Al decir esto... No, esto sería... Perdón. ¿Sí? Estas son la cantidad de veces. El 33 es hasta donde va a llegar. Entonces, ¿cuántas veces va a caber el 3 del 1 al 33? Va a caber 10 entre 3 al cuadrado. Obviamente, este 3 de algún modo se lleva un 3 de acá, un 3 de acá, y es cuando me queda lo que dije ahorita, es como el 33, pero siempre y cuando le esté quitando el 3 de acá, ¿sí? Es decir, me viene quedando el 100 entre 3, es cuando es el 33 que dije, cuando le estoy quitando un 3 con el de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me termina quedando? Precisamente esta parte, la cantidad de veces que entra, que es el 100 entre 3 al cuadrado, que termina siendo 11. Es decir, estamos construyendo a partir de la original, que es esta, estamos viendo cuántas veces cabe el 3 en los negros, ¿sí? Y nuevamente me podrán decir, pues resulta que los que tengo acá, conté, estos eran los negros, es más, les voy a poner aquí. Estos eran los negros, todos estos eran los negros, ¿sí? Que vendrían siendo, ¿sí? Que vendrían siendo estos los números que tengo acá. Ahora, ¿cuántas veces cabía el 3 en estos, en los negros? Pues son estos, son 11 veces solamente. 11. 11 múltiplos de 3 caben del 1 al 33. Ahora la pregunta es, en estos 11 números, otra vez, ¿cuántos cabe? ¿Sí? Y lo voy a poner ahora en... Me regreso al... Ay, no sé qué color usar. ¿Este cuál es? Pues bueno, me voy otra vez al verde. Ahora tengo otra vez estos, el 1, el 2, y así hasta llegar a lo que vendría siendo como el 11. Entonces, entre el 1 y el 11, ¿cuántas veces cabe otra vez el 3? Ese 3 que no consideramos desde acá, desde el inicio, que no se consideró desde acá. ¿Cuántas veces cabe? Déjenme subir un momento para ganar espacio. Y nuevamente, ¿qué es lo que tenemos? Ahora tenemos los números. Ahora tenemos entre el 1 y el 11. Es decir, tenemos los números 1, 2, 3, que son estos precisamente. Este número, este 1 es este. Este 2 es este. Este 3 pues es el que va a ir por acá. ¿Sí? Esos son a los que me refiero. Y tenemos hasta el 11. Y la pregunta nuevamente es, ¿cuántas veces cabe el 3 entre el 1 y el 11? Que es el equivalente a decir, lo que estoy diciendo es el equivalente a irme hasta acá y decir, es esto. Que vendrán siendo 3 veces. Es decir, ¿cuántas veces cabe entre el 1 y el 11? Pues obviamente solamente entraron el 1 por 3, 2 por 3 y 3 por 3. No entraron más. Y es precisamente esta cantidad
10 entre 3. Ay, perdón, aquí se me fue. Perdón. Era esto. Era al cubo. ¿Sí? Y es precisamente esto. ¿Cuántas veces cabe? Cabe 1 entre 3 parte entera, 1 entre 3 al cubo. Y nuevamente, ¿cuántas veces vuelve a caber aquí un 3? ¿Cuántas veces? Pues ya nada más es entre el 1 y el 3. 1, 2, 3. Y nuevamente lo mismo. ¿Cuántas veces cabe? 1 por 3. Pues nada más este. Es decir, tendríamos el 100 entre 3 a la cuarta, ¿sí? Que va a ser igual a 1. Y es precisamente esta suma la que estamos visualizando acá arriba. Es esta suma, precisamente. Es esta suma. Esta suma la que está vinculada a esto. Eso es lo que tenemos que... Pero ahora déjenme escribirlo en su manera ya formal. Pero en su manera formal, si no hubiera hecho esta parte previa, créanme que no se hubiera entendido gran cosa. Bueno, déjenme borrar, al fin ya lo tienen aquí, para escribirlo en su parte formal. Bueno, ya borré el ejemplo, aunque conservé en la parte izquierda, derecha, las expresiones de las partes enteras. Pero entonces retomemos la demostración, ahora sí ya de manera general. Entonces, ¿qué decíamos? Si P es menor que N, S', por lo tanto, N entre P, parte entera, o sea, tendrá esa cantidad de enteros. Tendrá N entre P parte entera. O sea, serán los enteros en el conjunto de 1 a N que son divisibles por P. ¿Sí? Y estos son esta cantidad. De esta manera, visto de esto que son los múltiplos de P. O sea, todos esos múltiplos de P van a estar viviendo en algunos de los números que van a estar entre el 1 y el N. ¿Sí? Van a estar viviendo de esa manera. Y ahora podemos decir que de estos enteros vamos a tener n entre p al cuadrado, que son a la vez divisibles por p. Es decir, de estos que están acá, de estos, va a haber n entre p al cuadrado parte entera que a la vez son divisibles por p. ¿Sí? A la vez van a ser divisibles por p. Y estos son p al cuadrado, 2p al cuadrado, 3p al cuadrado, n entre p al cuadrado, p al cuadrado. Es decir, el cuadrado me está diciendo que estoy tomando el p que estaba en el múltiplo más otro de los p's que estaban metidos en estos números, en el 1, 2, 3 que estaban metidos acá. Esa cantidad de números. Me va a estar considerando los p's que están ahí. ¿Sí? Y de estos, ahora de esta sucesión, ¿sí? ¿Qué podemos decir? Que y así se tiene, y así se tiene que de estos enteros, ahora vamos a tener n entre p al cubo parte entera son divisibles por p, por ese mismo primo, lo que estábamos tomando nosotros como el 3, ¿sí? Lo que estábamos considerando como el 3.
Y podemos decir que, bueno, después de un proceso finito, ¿sí? Dijéramos, después de un proceso finito, se tiene el total de veces que P divide a los números del conjunto, ¿sí? Y este es esa cantidad de veces que lo va a dividir, ¿sí? Y esta es precisamente la suma. Es precisamente la suma que va desde i igual a 1 hasta infinito, que en este caso, en nuestro caso del 3, iba hasta 4, obviamente. Que bien podríamos ponerlo no a infinito, sino en una parte finita, pero bueno, respeto el teorema tal como se ha enunciado, el teorema de Lagrange, ¿sí? Y esta es la suma que da lugar al exponente de P en la factorización, en la factorización en primos de n factorial. Por ejemplo, podríamos decir, en el caso de 100 factorial, ¿sí? Retomando nuestro ejemplo, por ejemplo, para 100 factorial decíamos el primo 3, el primo P igual a 3, ¿sí? Aparece, ¿cuántas veces aparece? ¿Sí? ¿Cuántas veces va a aparecer? O que lo divide, ¿cuántas veces lo va a dividir? Dijéramos. Obviamente en términos de divisibilidad lo divide una vez, pero más bien, ¿cuántas veces está? El primo 3 igual a P está en el producto 100 factorial. Va a estar 3, va a estar pues, la suma de 100 entre 3 a la i y de 1 hasta 4. Está en el producto 100 factorial esta cantidad de veces. Por lo tanto, en la factorización en primos de 100 factorial está el factor 3 a la, y ahí va la sumota, la suma esta, que es igual que decir 3 a la 33 más 11
más 3 más 1, que es la suma que tenemos acá precisamente. Es la suma esta, ¿no? Es esta suma. Entonces es la cantidad de veces que va a aparecer el 3 en la factorización. Esa es la cantidad de veces. Y así para cada primo en la factorización de n factorial, su factorización en primos. ¿Sí? Porque de por sí el n factorial es un producto de enteros. Y luego de ahí llévenselo a la factorización en primos. Entonces lo que nos permite este teorema de Lagrange precisamente es esto, ver la potencia de los primos en la factorización de un factorial. Eso es lo que nos permite precisamente. Y es el teorema que finalmente enunciamos acá y que lo estoy mencionando para el postulado de Bertrand. Entonces, por favor, ahora les pido, si no han leído el PDF que les mandé ayer, revisen el teorema de Lagrange, lean, por favor, el PDF que les mandé, léanlo, y ya con el teorema y lo que les mandé, entonces mañana les hago ya los comentarios directos para terminar la demostración. Pero es importante porque prácticamente la segunda parte de la demostración que les mandé arranca con esto. Está usando el teorema de Lagrange. Lo está usando para demostrar, para caracterizar a los primos. Lo está usando. ¿Sí? Bueno, mañana les mando ya los comentarios finales de la demostración, pero lean el PDF, por favor.